Hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a una clase de análisis de datos para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. En esta oportunidad vamos a abordar lo que tiene que ver con la fuente de los datos y, por supuesto, los formatos más comunes que se utilizan para el transporte de los mismos, para el procesamiento, bueno, por supuesto, para terminar analizándolos, ¿verdad? En esta materia que nos convoca, que tiene que ver precisamente con el análisis de datos. ¿Cómo es que el programador o el técnico universitario en programación que va a salir formado de la carrera va a tener injerencia en este ámbito? Bueno, ya vamos a ir viendo despacito, como ya vimos en clases anteriores. Hay muchas aristas para el trabajo del programador, como colaborador también y por supuesto como analista, ¿sí? Por ahí le interesa ya profundizar en algunas cuestiones más, ¿no? En esta clase 5 que ya llevamos este cuatrimestre, vamos a ver cuáles son aquellas fuentes, ¿m? De dónde provienen los datos, ¿no? De dónde es que salen. Hay fuentes internas, externas, bueno, cómo se clasifican. Vamos a ver un poquito más en profundidad, eh, si bien esto ya lo vimos por encima cuando hablamos de la calidad de los datos, ahora vamos a profundizar un poquito cómo es el tema de la recopilación, cómo es que trabajamos ahí donde tiene mucha injerencia un programador, por ejemplo, por la experiencia que tiene en ese aspecto, ¿no? Colabora muy, muy estrechamente con estos profesionales que están más de la mano del análisis porque ya tiene que ver con las cuestiones de cómo se orquesta el manejo y el fluido de los datos en los formularios, ¿no? En los formularios de recopilación. Y los formatos de almacenamiento comunes, bueno, también aquí el programador como que también agrega su experiencia, ¿no? Por supuesto, por el manejo de todo este tipo de archivos con los CSV, los Excel, los JSON, los XML y las formas de visualizarlos a cada uno de ellos, ¿no? Y por supuesto vamos a tratar de hablar de algunas cuestiones prácticas a medida que avanzan los temas de esta clase. ¿Qué objetivo tenemos? Bien, identificar cuáles serían las principales fuentes, ¿no? Que podemos utilizar en proyectos de análisis, cómo vamos a clasificarlas, diferenciarlas correctamente, ver cuáles son los formatos de almacenamiento que podemos agregar, es decir, cómo vamos a consolidar nuestro manejo de los datos, de qué manera. Y, por supuesto, eso nos va a ayudar, como siempre finalizamos, ¿no? Como siempre tratamos de decantar en una idea que nos diga de qué manera podemos tomar decisiones más acertadas. Si tendremos que preguntarnos de dónde vienen los datos, porque sin duda va a ser importante, porque es como cuando voy a ordenar una comida, cuando voy a consumir algún medicamento o algo, bueno, me pregunto un poco, ¿no? ¿De dónde proviene? O sea, es algo que internamente uno está confiando, ¿verdad? Bueno, aquí es exactamente lo mismo porque como que al análisis le estamos dando un combustible, un alimento, que es el dato, y tiene que ser bueno. ¿M? ¿Recuerdan aquello de que entra basura, sale basura? Bueno, es real. Entonces, por ende, debe haber una conciencia plena, conocimiento real de la fuente que está proviniendo el dato que estoy usando para el análisis. O sea, tiene que tener un conocimiento realmente. ¿Por qué? Porque si no, eso va a afectar directamente la calidad, la confiabilidad, ¿no? Que estamos buscando para ese gran objetivo que tenemos que satisfacer, que es la toma de decisiones. Fuentes internas y externas, si bien por encima lo vimos, vamos a profundizar un poquito más esto. Son aquellas que, si hablamos de las internas, son aquellas que tienen un origen ya interno directo de una organización y hay como una participación mucho más intensa de los colaboradores que están trabajando en recabar la información, ¿verdad? Eh, Ejemplos claros, formularios, encuestas personalizadas, y aquí por supuesto hay un trabajo del programador, registros y logs de sistema, también está el programador encima, ¿no? Datos de uso de la aplicación, bueno, esto lo puede proveer una aplicación misma o el mismo programador también podría estar trabajando en una aplicación que no lo entregue como para generar que lo entregue, es decir, generar esa modificación del software. Bueno, bases de datos ni hablar, ¿no? Sistemas de CRM, ¿no? O de ventas, todo lo que sea reportes, por supuesto, puede participar ya sea agregando reportes a un sistema actual o
o bien extrayendo datos de bases de datos en función del uso de las consultas del lenguaje SQL, ¿no? Y después están los comentarios, que son los trabajos que se hacen de encuestas personalizadas, los cuales tienden a ser muy ricos si están bien diseñados, es decir, si la encuesta está diseñada de manera específica, en función de un objetivo, se pueden lograr datos realmente muy valiosos para evitar ambigüedades o para evitar que la respuesta no torne en algo que no sirva, sino que realmente si la encuesta está diseñada en función del complemento de un conjunto de datos previos, realmente puede ser muy, muy interesante. Como ven, las fuentes internas, hay un amplio abanico de trabajo como profesional, ¿no? Las externas, bueno, también, ¿no? También porque siempre hay que tener un conocimiento de la industria, es decir, estar de alguna forma capacitado para participar de la industria, estar capacitado para poder leer la temática que se está analizando y, por supuesto, participar profesionalmente en función de cómo acceder a APIs públicas, cómo trabajar extrayendo datos de plataformas de redes sociales a través de sus APIs, por supuesto. Cómo saber interpretar o leer o conectar sensores de IoT, es decir, de Internet de las Cosas, también sirve muchísimo, ¿no? Cómo trabajar con aplicaciones que se conectan vía Bluetooth, por ejemplo, con algún tipo de electrodomésticos o con algún tipo de sensor que me pueda permitir recabar datos y después, por supuesto, transformarlos, eso, en datos que sean legibles para el proceso de análisis. El web scraping, es decir, todo lo que es el ruteo de las web y la consulta constante a través de bots, a través de robots, de software que permite, por supuesto, acceder a múltiples información pública, ¿no? Sin duda, que se ofrece sin ningún inconveniente y que después termina sirviendo para colaborar con el conjunto de datos que se está analizando, ¿no? Bueno, y las agencias de estadísticas que son de acceso público también. Como ven, ambas fuentes pertenecen a un enorme conjunto de universo de datos que está disponible, ¿no? Que está disponible, tanto las internas, que lo cual hay que generar un poco más de intensidad porque hay que como producirlas, ¿no? Y las otras que están disponibles, lo cual también hay que trabajar para extraer los datos. O sea que en ambos escenarios como que siempre existe también la posibilidad muy, muy interesante de trabajo de la parte del profesional. En cuanto a la clasificación de fuentes, más allá de esta primera gran clasificación de internas o externas, podemos continuar un poquito más ya en profundidad en cuanto a lo que tiene que ver con aquello que es manual o automático, ¿no? Donde eh, también se genera ahí una diferencia porque no es lo mismo estar buscando información verbal de personas a través de una encuesta que generando automáticamente, ¿no? Por algoritmo o sin ningún tipo de intervención humana, el recado de información. O sea que hay como dos caminos bien definidos y por supuesto distintos, que en ambos también, yo insisto mucho en la participación del técnico porque en ambos tiene lugar la participación, ya sea para generar un buen formulario, en el caso de que sea manual, o bien para generar un algoritmo adecuado en función del dato a recabar, ¿no? Si son directas o de algún modo intermediadas, donde se produce de manera distinta, ¿no? Directo es cuando ya proviene de la fuente original y cuando hay un intermediario ya viene a partir de ya otros proveedores o ya procesadores intermedios, es decir, ya tengo un poquito menos de acceso al original, ¿no? Ya como que viene procesado el tema. O sea que ahí ya estoy teniendo un poco más de luces rojas encendidas, ¿no es cierto? Ya hay que mirar con una lupa un poco más profundo para evaluar exactamente si realmente para lo que estoy analizando me va a servir, ¿no? Esto siempre, como insisto, en cada clase es extremadamente subjetivo y va a tener que estar atado a la realidad misma del proyecto analizado. O sea que no se puede tomar decisiones previas si no está esto relacionado a un caso específico, ¿no? Y también las fuentes pueden ser públicas o privadas, por supuesto, donde es bastante diferente la confiabilidad que puede existir en cuanto a fuentes públicas
y privadas, dependiendo más que nada de, no solamente de su nivel de acceso, sino de la historia que tengan más que nada detrás, ¿no? Es decir, cuántos hay de tiempo de uso, cuántos ejemplos hay de uso y aplicación de datos extraídos de esa fuente y demás, o en papers o en otros análisis. Creo que también, por supuesto, nos da un elemento importantísimo para construir confianza alrededor de la fuente, que por supuesto ya habíamos dicho que es algo realmente importantísimo. Aquí enunciamos algunos pequeños ejemplos como para poder ir teniendo alguna idea de cómo se clasifican de acuerdo a lo que venimos charlando hasta recién. Encuestas, por ejemplo, al cliente, en el caso de que sean manuales, la mayoría son de ese tipo, ¿no? Ahí ya estamos hablando a su vez, de ser manuales, son directas y en este caso privadas, ¿no? Si hacemos análisis de sitio web, bueno, por supuesto es automatizado, es directo porque también la fuente ya viene directamente del mismo sitio y también es privado. Datos del censo, en este caso hay una dualidad entre manual y automático, porque bueno, si bien se recaban o se puede hacer de ambas formas, se puede uno hacerlo a través de una aplicación o respondiendo a una persona, pueden ser tanto manual como automático. Ahí va a haber un intermediario porque después eso se va a procesar, ¿verdad? Y es de orden público en este caso. Los sensores meteorológicos que son automáticos, hay una intermediación porque necesita o amerita el proceso y terminan siendo públicos. Las APIs de redes sociales, es automatizado el proceso de extracción, son directas porque tiene origen directo en la API y en este caso es de tipo público y privado. Esto nos va a ayudar ¿para qué? Para entender sobre varias cosas, ¿no? Confiabilidad primero, veracidad, ¿no? Sesgo, es decir, si hay algún tipo de tendencia. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que hay detrás, sin duda, la fuente va a tener algún tipo de impregnación, ¿no? De lo que realmente es. Si hablamos de recuperación directa de datos, bueno, aquí todo va a pasar por el diseño eficaz de herramientas para eso. Es decir, si yo realmente diseño buenos formularios, sin duda que la recopilación va a ser de un nivel superior. Acá es donde entra muy fuerte la capacidad de un buen programador, de un buen técnico universitario en programación, porque generalmente es donde se cometen muchos errores cuando no hay un profesional bien formado, ¿no? Ahí es donde trabajamos perfectamente porque es donde se nuclea toda la experiencia. La cuestión de la técnica del diseño de formularios, más allá de la estructura de las preguntas, que por supuesto eso puede estar de manos de un analista sin ningún inconveniente, luego tiene que aterrizarse a un profesional informático para lograr que se dé realmente la consistencia entre lo que es el buen diseño de la encuesta y después eso que se plasme realmente. ¿Por qué? Bueno, fijémonos algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, en un formulario donde, más allá de la sencillez o la complejidad de su diseño, no estamos hablando de eso, sino simplemente de lo que hay detrás, o sea, la lógica que lo resguarda, ¿no? Por ejemplo, los campos obligatorios es necesario que sean establecidos de manera estratégica para que el dato realmente sea completado, no se produzca el abandono, ¿no? O se dé lugar a datos falsos. O sea que no es solamente colocar cualquier tipo de solicitud, sino que tiene que haber una estrategia, ¿no? En aquello que sean realmente obligatorios. Cosa de que el encuestado perciba, ¿no?, que hay un viso de seriedad en lo que se está organizando. Fíjense qué detalle, solamente ya en la cuestión de exigir o no de 5 campos, exigir 2 o exigir los 5. Hay una diferencia importante que puede decantar en el abandono del encuestado, por ejemplo. ¿Cómo elegir los tipos de datos? Fíjense que también es importantísimo, para eso tiene que ser alguien que conozca de programación, ¿verdad? Para saber exactamente cómo validar cada una de las entradas,
que no va a ser lo mismo si una fecha no está bien validada y por supuesto me permite entrar cualquier tipo de datos. Lo mismo por supuesto para desplegables o si son datos específicamente numéricos, porque no se olviden que todo este dato, si no es consistente, después cuando se transporta y se va a los archivos para después conformar parte de un conjunto de datos analizables, si se corrompen o tienen algún tipo de problema, que ya habíamos visto eso en detalle, recuerdo, después termina eso malogrando, ¿no? El conjunto de datos y por supuesto hace que se invierta un tiempo valiosísimo en su limpieza. La ambigüedad, otro tema también fundamental, que debe ser evitada a cualquier precio, ¿no? Realmente cuando hay ambigüedad, sin duda esa respuesta pierde valor, prácticamente pierde el 100% del valor y empieza a restar en el conjunto de datos. O sea que ahí también, ¿no? Tenemos que estar presentes, el profesional informático, para analizar ese tipo de cosas con pensamiento crítico y por supuesto el pensamiento computacional al lado que hace que ayude en todo este tipo de situaciones. Y la calidad de la fuente va a terminar iniciando, ¿no? Con una excelente recopilación. Fíjense que esto que estamos hablando de lo que es validar los formularios, desarrollarlos correctamente, generar un control y validación de datos y demás, va a generar que termine eso en una recopilación eficiente. ¿Por qué? Porque el formulario que tiene todas estas ventajas no me va a generar esta frase oscura que es basura entra, basura sale, sino que por el contrario, va a entrar buena información, perdón, va a entrar buen dato y va a salir buena información. O sea que ya cambiamos la estructura realmente del resultado de lo que quiero lograr. Porque voy a tener coherencia en el formato y las unidades, eh, que la información crítica permanezca íntegra. Si yo he validado adecuadamente, con las restricciones apropiadas, ¿no? Va a haber precisión, sin duda, y eso me va a evitar el esfuerzo de limpieza. O sea que el tiempo invertido en este paso de recopilación, en este paso de trabajar con profesionales que conozcan del tema, después redunda en algo positivo, ¿no? Que ya el dato que estoy analizando ya es bueno por naturaleza, porque viene de una fuente confiable, filtrada, ya el filtrado ya arranca prácticamente en la recopilación. Fíjense la importancia, ¿no? La diferencia de realizar una recopilación adecuada a algo que no esté bien hecho, que no esté pasando por todos los estándares y que no se tengan en cuenta todas estas condiciones que estamos trabajando en este momento. ¿Cuáles son esos formatos comunes que se trabaja mucho en lo que es el análisis de datos, principalmente para soportarlos, transportarlos, bueno, generar la comunicación entre los elementos de análisis que van a participar? Los archivos CSV son ampliamente conocidos, aquellos valores separados por coma que se abren a través de una aplicación de hoja de cálculo, puede ser el Excel o puede ser el OpenOffice o bueno, cualquier herramienta o aplicación que permita abrir este tipo de archivos. Están compuestos por un formato de texto plano con valores separados por coma. Cada línea es un registro, ¿no? Y por supuesto cada coma separa un valor de ese atributo y tiene estructuras simples y legibles, o sea, eh, pueden ser manipulados por mucha gente, ¿no? Y hay una gran compatibilidad, si se quiere, todos los sistemas, los motores de bases de datos, los ERP, bueno, los CRM, bueno, cualquier sistema de gestión está aceptando tanto la importación como la exportación de este tipo de archivos, lo cual por supuesto lo genera, lo pone en una posición de popularidad que los hace ideales para, bueno, lo que sean datos simples, para
ser compatible el pase de información entre plataformas, procesar de forma automatizada mediante programitas, ¿no? Todo lo que quiera compartir, conversar entre servidores y demás, se trabaja con los CSV y obviamente son archivos de tamaño mínimo, ¿no? No es tampoco para que sea algo extremadamente grande, ¿no? Están integrados con la mayoría de las herramientas. Es decir, si uno diseña una aplicación y no puede subir o exportar un CSV, como que le estaría faltando algo, ¿verdad? Así que en ese sentido, como que hay una amigabilidad con el sistema, con algunas restricciones que, por supuesto, contiene tanto en cuanto a vulnerabilidad, seguridad y, por supuesto, la restricción principal, que es la de la cantidad del contenido, ¿no? Después pasamos un escaloncito más, que son los archivos de Excel, de formato de hoja de cálculo de propietario, ¿no? De Microsoft, que ya el nivel de complejidad aumenta importante porque tiene funciones, tiene fórmulas que se pueden agregar, más allá de tener múltiples hojas. Bueno, ahora pueden ser también exportables y por supuesto vistas a nivel web, a nivel, en la nube. eh, que son totalmente compatibles con Google Drive, como por supuesto la nube misma de Microsoft, ¿no? O sea que esto es un elemento más potente porque aquí ya tenés el análisis, tenés el dato guardado y a su vez, si le aplicás funcionalidades, podés tener ya el análisis también hecho, ¿no? O sea, si bien termina siendo rudimentario, al nivel de lo que se puede lograr, ya es un paso gigante de un simple archivo que está conteniendo texto a una mini estructura computacional, como es una hoja de cálculo de este nivel, que ya en función de los datos puede presentar informe, puede generar gráfico, puede aplicar fórmula, bueno, puede comunicarse incluso entre varias de sus hojas, lo cual sin duda le da un poder importante, ¿no? También hay que tener conocimiento y capacidades para leerlo, para utilizarlo. Bueno, por supuesto no es nada sencillo, sino que tiene una curva de aprendizaje que a medida que avanza se le va logrando obtener mayores beneficios, ¿no? Se usa bastante para todo lo que es cálculo. Uno quiere sumar, multiplicar, bueno, llevar algún tipo de registro y calcularlos. Y a su vez, eso necesita después algún formato visual, bueno, es ideal, ¿no? Pueden relacionarse entre las hojas, como le decía. Y lo usa mucho la gente por cuenta propia, ¿no? Que trabaja con un microemprendimiento, con algo, bueno, sin necesidad de conocer nada más que eso, va avanzando con las planillas de Excel famosas, ¿no? Eh, También son conjuntos de datos medianos, o sea, si bien pueden ser un poco más amplios que los CSV, no mucho más. Son conjuntos de datos que tienen una limitación porque, bueno, la hoja de Excel no permite tantas líneas como la que pudiéramos imaginar como un registro de base de datos, ¿verdad? Bueno, el JSON, el JavaScript Object Notation, o la notación de objetos de JavaScript, son archivos extremadamente famosos, ¿no? Por su eficacia, por su formato más liviano, son eminentemente texto. Tienen la configuración de la palabra clave valor en estructuras anidadas si es necesario. Por supuesto, admiten matrices, jerárquico, bueno, son nativos de las aplicaciones web y tienen estructuras que son leíbles y se entienden, ¿no? O sea, se pueden entender bastante más simple que otros, ¿no? Se maneja muchísimo para comunicación entre APIs, integrar aplicaciones, bueno, todo lo que sea el ámbito web es bastante básico, necesario, o sea, es como el ejemplo de comunicación, por su estructura que es realmente muy potente, muy dinámica, sin ningún tipo de estructura, lo cual hace que puede ser muy fuerte, ¿no? De hecho, las bases de datos no SQL usan, algunas de ellas usan JSON, así que pueden imaginar el poder de esto, ¿no? La base de datos no SQL es aquellas que priman la velocidad y el volumen de datos, así que el JSON, bueno, pasa a ser uno de los primeros
en el ámbito hoy de la nube, que bueno, por supuesto es el ámbito más concurrido de la industria en estos momentos y creo que ha sido para quedarse ya, hasta que surja otra forma de manejar los datos, no creo que eso retroceda, ¿verdad? Bueno, obviamente JavaScript y desarrollo web son extremadamente utilizados como elementos de comunicación, ya sea interna o externamente de los sistemas. El XML es el lenguaje de marcado extendible, es una forma de comunicar, ¿no? Que está basada en las famosas etiquetas, estas palabras encerradas entre un signo menor y mayor, que generan el inicio y el fin de un bloque de ese archivo, como para poder leerlo, entenderlo y, bueno, por supuesto, pasar información. Se usan bastante en esquemas de configuración, por ejemplo, en Java hay muchos archivos que se generan en XML, el lenguaje Java, ¿no? A través de configuraciones. Es un lenguaje un poco más complejo de leer por personas que no sean de la industria, es decir, que ya tiene una curva un poco más intensa para la persona que lo quisiera entender. Y es para comunicación eminentemente intrasistemas, digamos, ya es una cuestión muy interna ya de la programación. Así que esto para análisis de datos, si bien por supuesto se puede utilizar, pero es ya más a nivel de análisis automatizado, es decir, ya lo que habíamos visto la otra vez, de que cuando ya se encarga de generar una solución analítica, ¿verdad? Ya estamos trabajando a un nivel ya automatizado completo con sistemas de análisis. Se usa mucho, sin duda, en cuestiones regulatorias, ¿no? En servicios de comunicación de Internet y cuando hay que compatibilizar versiones, bueno, son bastante utilizados porque, bueno, fueron estructurados de esa forma y siguen de esa manera y es un lindo camino como para transportar los datos cuando queremos que exista ese tipo de controles. Aquí hacemos una pequeña comparación de estos cuatro tipos fundamentales que hemos visto, que si bien por ahí como que resultan conocidos a prima facie, es bueno entrar en detalle porque por ahí hay algunos elementitos que es bueno conocerlos, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión de la legibilidad, del entendimiento, es decir, si yo estoy presentando un proyecto, estoy trabajando en una empresa de análisis de datos y tengo dos gerentes, que uno es médico y el otro es arquitecto, porque tienen una empresa, no sé, de arquitectura y de cuidado de las personas, resulta que yo no puedo irle con un XML, o sea, trataría de ir quizá con un CSV o con un Excel que seguramente lo habrán abierto alguna vez, ¿no? Entonces, como que es fundamental. En cambio, si por ahí estoy asesorando una empresa, los cuales son dos ingenieros electrónicos y uno que es ingeniero en software, bueno, puedo irme hasta con un XML, pero seguramente me iré con un JSON para estar hablando rápidamente el mismo idioma. Entonces, es necesario conocer estas diferencias y por supuesto cómo se manejan cada uno de los datos y las limitaciones. También es importante, ¿no? Si necesito trabajar con muchos datos, no podré usar eh, tampoco un archivo tan chico como un CSV, sino que voy a trabajar ya con archivos más grandes. Entonces, legibilidad humana, fíjense, alta, alta, media y baja, dependiendo de los archivos, los jerárquicos, ¿no? Depende si son o no, si son o no jerárquicos. Fácil de automatizar, bien, también, eso también tiene que ver porque dependiendo de dónde lo voy a aterrizar al archivo, tengo que estar sabiendo un poquito qué es lo que me va a convenir más, ¿verdad? Y los tamaños, ¿no? Y la forma de integración de la web, que por supuesto ven que el JSON es el que es excelente, ¿verdad? Entonces, como hoy estamos, insisto, inundados por lo que es la nube, la web y los procesos en línea, bueno, como que sin duda el JSON termina siendo uno de los más utilizados. ¿Cómo es que se leen estos archivitos? Bueno, el CSV se lee fila a fila, digamos, ¿no? Por columna sin ningún tipo de jerarquía. El JSON ya tiene anidaciones que por supuesto va a respetar la relación que va a existir entre lo que se llama padres e hijos, es decir, lo que va anidado dentro de cada una de las estructuras. Y el XML, como le había recomendado, tiene los famosos etiquetas
que también son anidadas. Bastante más complejo de leer y de entender rápidamente. Veamos cuáles son las diferencias conceptuales de estos archivos, insisto, profundizando un poquito más ya para tener claro, ¿no? Y por ahí no pensar que conozco algo cuando realmente no lo sé, ¿no? En cuanto a la visualización, el CSV y el Excel están basados en cuadrículas y se visualizan fácilmente como tablas. Es decir, es lo más parecido por ahí a una base de datos relacional. En cambio, JSON y XML requieren visores especializados para comprender su estructura jerárquica. Es decir, no lo voy a entender rápidamente si lo abro en un editor de texto, si no tiene la capacidad de mostrar un JSON ordenado o un XML indentado. O sea que también me va a servir conocer esos detalles o esos problemas técnicos que voy a enfrentar con algún tipo de archivo, ¿no? Eso en cuanto a la visualización. Tengo que saber que un archivo JSON lo tengo que leer con un Visual Code o con algún lector, ¿no? El XML lo mismo, cosa de que me lo muestre de alguna forma un poquito más amigable a la vista, ¿no? El Excel y el CSV ya sabemos que lo abrimos con las aplicaciones que son editoras de planillas de cálculo y ya está, como que lo tenemos claro. La estructura, el CSV es plano, no tiene ningún tipo de jerarquía. En cambio, el Excel va a admitir a través de las hojas, que eso termina siendo bueno y positivo porque a su vez entre las hojas después se puede generar funcionalidades, o sea, se pueden compartir fórmulas, se pueden llamar a la celda de otra hoja y sumar y agregarle operaciones sin ningún tipo de inconveniente. JSON y XML van a admitir relaciones anidadas complejas y estructuras de padre e hijo que sumado a la visualización, me va a permitir comprenderlo esto, más que nada para el humano, ¿verdad? Y después, en cuanto a facilidad de procesamiento, el CSV se va a leer rápidamente, línea por línea, porque es texto, ¿no? Y ya todos los lenguajes de programación tienen las funcionalidades para manejar el recorrido línea a línea de un CSV. JSON, al ser nativo de JavaScript y aplicaciones web, por supuesto también. XML va a requerir un análisis más complejo, porque tiene herramientas de variación sólida. Y ahí ya hay que recorrerlo más. ¿Y en qué decanta este tema? En el tiempo de proceso. O sea que cada uno de estos va a tener algún tiempito de trabajo en función de cómo esté armado, ¿verdad? Todo esto son cuestiones a tener en cuenta en función de la cantidad de datos, porque puede ser que me esté tocando analizar datos que provienen de una web y son miles de millones, o que me toque analizar datos que provienen de una base de datos relacional, de un sistema de CRM, de clientes, ventas, stock y demás, de los cuales estoy hablando de apenas millones de registros. O sea que todo eso se analiza y todo eso tiene que ver en función de la decisión. O sea, no hay nada que sea bueno o malo, sino que todo es bueno, como toda herramienta, cuando se aplica adecuadamente para el caso concreto. Estas son herramientas que deben analizarse en función de lo que quiero lograr. ¿Qué conclusiones voy a sacar de lo que dijimos hasta acá? Que el conocimiento de la fuente es fundamental. ¿Por qué? Porque debo comprender de dónde provienen sus datos. Me va a dar una visión de realmente el origen. Entonces voy a poder saber de qué escenario vino y de ahí voy a construir confianza. Confianza que es la palabra mágica en esto, ¿no? La calidad comienza ya en la recopilación. ¿Por qué? Porque es importantísimo el uso de herramientas adecuadas, participando con profesionales que entiendan de lo que es recopilar información debidamente curada, debidamente filtrada desde el inicio. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir ahorrar tiempo de limpieza futura, ¿no? Y bueno, y el formato, que sin duda va a también depender de una decisión, como acabo de decir, realmente importante que tiene que ir de la mano del conjunto de datos a analizar. Así que ven que como profesional debo manejar y dominar el tema de la fuente y los formatos de datos para poder dar el paso exacto, concreto, preciso, sin titubeos. Caso contrario, ¿cuál es el problema aquí? Se me viene la oscuridad del tiempo. O sea, yo malgasté tiempo porque di pasos incorrectos, porque generé formularios que no tenían que ver con lo que quería hacer, porque hice preguntas ambiguas, porque generé toda una movida y resulta que los datos ahora no están curados, los datos no sirven. Entonces, por ende, hay que volver a hacer el trabajo. O bien, hice todo perfecto, recopilé bien, pero usé mal
el tema de la selección de archivos en los formatos para poder trabajarlo en función del caso concreto. También vuelta a invertir en tiempo y por supuesto con lo que eso conlleva, ¿no? Así que bueno, como hemos visto, un tema más de análisis de datos con la fundamentación debida y que nos va a ayudar a conformarnos como profesionales adecuados para esta hermosa industria que es la informática. Esto ha sido todo y hasta la próxima.